Ya, ahora empezamos. Buenos días, mis niños. Recuerden que la otra semana tenemos prueba de matemática común y diferenciado, y lo de hoy día es diferenciado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos matemática diferenciado, tercero B y psicocore Einstein. Ahora más dinámico. Vamos a ver nuestro objetivo de la clase. El objetivo es primero comprender y utilizar el concepto de composición de funciones. Eso es lo que vamos a ver hoy día, y comprender el concepto de sucesión. ¿Ya? Veamos. Vamos a ver función compuesta. Permiso, mis niños, que mi gatito, ¿ya? Ustedes saben que tengo gatitos. Bien, sigamos. ¿Qué es una función compuesta? Veamos. Recuerde que la definición algunos no la entienden y otros niños entienden los ejemplos. Una función compuesta, ¿sí?, es una función que está formada por la composición de dos funciones. O sea, vamos a juntar dos funciones. Es decir, la función resultante de aplicar a X una función en primer lugar, y a continuación a este resultado le aplicamos una nueva función. O sea, aplicamos dos. ¿Ya? Ahí está la simbología de la compuesta. ¿Sí? Esta pelotita aquí, este círculo chiquitito, dice F compuesta con G. Entonces, ¿cómo se define así? Es F de G de X. Primero hago G de X y el resultado que me da le hago F de lo que está aquí adentro. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Tenemos dos funciones, F de X, 2X, y G de X, 3X más 1. Recuerden que estas dos son ya representan una línea recta. Ya. Determine G o F, la compuesta de X. Veamos la compuesta, ¿ya?, de menos 2. Entonces, me queda G de F de menos 2. Entonces hago esto primero. F de menos 2. Ahí está. Como voy a hacer F, la función F, voy a F. Me dice, la X multiplíquela por 2. Y mi X en este caso es menos 2. Ahí está. 2 por X. ¿Ya? Eso es 2 por 2, 4, y más por menos, menos. Ahora, lo que está aquí adentro es menos 4, por lo tanto ahora hago G de menos 4, de eso de ahí. ¿Ya? Ahí está. G de menos 4 significa que ahora voy a la función G, esta, que me dice 3 por X, sería 3 por menos 4, más 1. Entonces pongo 3 por X más 1. Acá tenemos 3 por 4, 12, más por menos, menos, más 1, menos 11. Por lo tanto, G compuesta con F de menos 2 me da como resultado final menos 11. Así sacamos la compuesta, ¿cierto?, que ya habíamos visto algo el año pasado, de un número, que eso no es lo de tercero. Después le explico lo que es de tercero. Esto es de segundo. Vamos ahora a hacer la compuesta del 1. Significa G de F de 1. ¿Qué sacó primero? F de 1. ¿Ya? Lo mismo. F de 1 es 2 por X, 2 por 1, ¿cierto? Serían 2. Lo que está aquí es 2, entonces quedaría G de 2. Voy a la función G, como es de 2, sería 3 por 2 más 1. Ahí está. 3 por 2, 6, más 1, 7. Quiere decir entonces que el resultado final es 7. La compuesta de 1, G o F de 1, es finalmente 7. Sí, recuerden revisar si no entienden los videos y preguntarme si me equivoco o no lo entienden y yo lo repito. Entonces, la compuesta, como decía en la definición, son dos funciones, ¿cierto?, donde se hace una primero, esta,
y con el resultado de esta hago la otra función. ¿Bien? Ya. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos dos funciones lineales todavía, ¿sí? De primer grado. Entonces vamos a sacar primero f compuesta de g. Significa que saco g primero, ¿ven? Siempre es esta primero y después esa. G de menos 3. Como saco g de menos 3, me voy acá. Ahí. G de menos 3, ocupo esta. 2 por menos 3 menos 1. Me da menos 7. Esto es menos 7. Por lo tanto, ahora que me toca hacer f de menos 7. Vuelvo a repetir. Primero hago g de menos 3. Significa que voy a esta fórmula y es 2 por x, 2 por menos 3, menos 1. Saqué que es menos 7. Entonces ahora, hola Aldo, ahora esto que está aquí es menos 7. Por lo tanto, ahora voy a f de menos 7, lo que está ahí. Por lo tanto, voy a f. Aquí está f. 5 por x, 5 por menos 7 más 3. Hago esta. Y me da menos 32. Entonces, siempre hago las dos funciones. Una primero, ¿cierto? Que es en este caso la g. Y después la f. Veamos el ejemplo número... Profe, una consulta. ¿Importa Cuénteme. de si hacemos primero la G y después la F? No, O esto si es... hacemos... No. Hay que respetar el orden. Ya, mi niña. Por eso que es muy distinto F o G que G o F. Eso ya no es lo mismo. ¿Por qué? Ya, profe. Porque aquí, sí, quedó clarito. Hago G primero y después F. Si lo hacen al revés, están haciendo otra cosa, nada que ver. ¿Ya? Por ejemplo, aquí veamos, mire. Aquí, ¿qué hacemos primero? G de 0. G de 0. Y después la F. ¿Ya? Ahí está. Hola Aldo, el que nos está saludando y ya lo había saludado. Un besito para él. Ya. De nuevo, G de 0 significa que voy a la función G, esta. Y como es de 0, es 2 por 0 menos 1, lo que está ahí. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y ahora hago F de menos 1, del resultado. F de menos 1, voy acá. 5 por menos 1, aquí está, más 3. Me queda menos 2. ¿Ya? Veamos mire, tengo la misma función, ¿se fija? Estoy componiendo la misma, se puede. Entonces saco G de G menos 5, saco menos 5 primero. Me queda ahí. G, 2 por menos 5, menos 1, 2 por 5, 10, menos 10, menos 1, menos 11. Cuidado con los signos y las multiplicaciones en la prueba. Bien, ahora, como es G, también hago G de menos 11. Entonces, 2x, 2 por menos 11 menos 1 me da menos 23. Y la última, ven que acá, disculpen, empiezo por la F. F de menos 8, primero, ¿sí? Acá está. Entonces me queda F de menos 8, voy acá. 5 por x menos 8 más 3, ahí está. 5 por x menos 8 más 3. 5 por 8, 40. Menos 40 más 3 menos 37. Y ahora hago G del resultado de este. Entonces la G dice 2 por x menos 1. 2 por menos 37, ¿ya? Da menos 74, menos 1, menos 75. Así se hace entonces la compuesta. Veamos y se pone ahí su resultado, ¿sí? Ahí estamos.
Entonces yo les voy a preguntar con alternativas en la prueba y voy a hacer una parte de desarrollo. Veamos ahora cómo se compone en forma algebraica, ya no con números, sino con las fórmulas de las funciones. Ya. Vamos a componer f esta con la g. ¿Ya? Entonces, aquí está. G de X es eso, ¿verdad? 2x menos 1. Ya no tengo número, sino que tengo X. Entonces, G de X es 2x menos 1. Esto. Entonces, tengo que hacer F de 2x menos 1. F de 2x menos 1. Aquí. No se me vayan a enredar. Entonces, ¿qué hago? Hago F y donde está la X, pongo 2x menos 1. De nuevo, esto que está aquí adentro, G de X, es 2x menos 1. Entonces aquí adentro me queda 2x menos 1. Entonces hago F de 2x menos 1. Entonces me queda 5 por X. Ahí está mi X. Pero esto de aquí es 2x menos 1. Eso pongo aquí. Ahí está. De nuevo, como voy a hacer la compuesta no de un elemento, sino de la fórmula, hago primero G de X, pero no tengo un resultado, porque no hay número. Entonces, en vez de G de X, pongo su fórmula. Entonces aquí quedaría 2x menos 1. Y f de 2x menos 1 significa que donde está la x, pongo g. Ahí está. Ahora resuelvo, multiplico, ¿cierto? 5 por 2, 10, menos 5 por 1, 5, más 3. Esto me queda 10x menos 5 más 3 menos 2. Y esa es la fórmula de la compuesta. ¿Ven? Ahora estoy sacando fórmula de la compuesta. Si me dicen f compuesta, ¿cierto? De 2, lo hago como lo hicimos en el ejemplo 2 o en el 1. Pero si no me dan número, tengo que hacerlo así con fórmula. ¿Sí? Veamos al revés, G o F. A ver si entendieron. Ya. Pongo f de x, ¿cierto? Ahí ya. F de x es 5x más 3. Es 5x más 3. Entonces hago G. Donde está la x, no pongo x, pongo 5x más 3. De nuevo. F de x es 5x más 3. Entonces hago G de 5x más 3. Por lo tanto, donde está la x, pongo eso. Entonces está 2, ahí está. Por x, mi x es esta, es esa función. Ahí está. ¿Qué hago? Multiplico también. 2 por 5, 10x. 2 por 3, 6 menos 1. 10x me queda igual. 6 menos 1, 5. Y esta es la fórmula de la compuesta. ¿Se entiende más o menos? Menos. Esto ya es tercero, ¿verdad? Cuando usted lo hacía con un numerito, como lo hicimos antes, segundo, y ya que estamos viendo fórmulas, es tercero. Entonces, cuando hago la compuesta en forma algebraica, pongo las funciones y no números. Si me dicen g de x, donde está la x de la f, pongo g. Y resuelvo. ¿Ya? Espero que lo hayan entendido porque no hay dudas. No sé si alguien escribió en el chat. Disculpen. Vamos con el 4. Mire, ya hay un cuadradito acá. Entonces, veamos. También vamos a hacerlo en forma algebraica. Vamos a componer. Bien.
Fíjense aquí, g de x es 3 menos x. Quiere decir, donde está la x, pongo 3 menos x. Ya, veamos. ¿Ven? Esta es mi x. Esta. Al cuadrado menos 3. Entonces, esta es la que pongo aquí adentro. De nuevo. G de x es esta. Entonces, donde está esta x, pongo la expresión 3 menos x. Aquí está. Esta es g de x. ¿Ven? Ya. Entonces, x al cuadrado menos 3. Ese es f. X al cuadrado menos 3. Y g es 3 menos x. Juntamos las dos. ¿Ya? Bien, este es un cuadrado de binomio. A ver si se acuerdan cómo se hace. Aquí lo tenemos. Se hace 3 por 3, 9. Menos 2 por 3 por x. Lo estoy haciendo con fórmula, ¿ya, mis niños? Me queda menos 6x. Y menos x por menos x me queda más x cuadrado. Y repito el menos 3. De nuevo, fórmula. 3 por 3, 9. 2 por 3 por menos x. 2 por 3, 6, menos 6x. Menos x por menos x más x cuadrado. Si alguien no se acuerda, lo repite esto 2 veces y lo hace término a término. Ya, pero yo lo quise reducir, hacerlo más pequeño. Acá juntamos términos semejantes, ¿sí? El x cuadrado, ¿cierto? No tiene término semejante. Menos 6 y 9 menos 3 me da 6. Ahí está la compuesta. Veamos al revés. Ya. F de x, ¿cierto? Esta. Ahora, esta que está aquí, esta la ponemos donde está x. ¿Por qué? Porque empezamos con F y terminamos con G. Entonces, esta la ponemos donde está esta X. ¿Ya? Esta la ponemos donde va X. Y aquí va X. Entonces, 3 menos F de X. Ahí está. Ahora, un menos entre paréntesis cambia los signos. Entonces me queda 3 menos X cuadrado más 3. 3 más 3, 6 y este queda igual. La compuesta es esa. ¿Dudas, preguntas? Están medios complicados. Aquí ya les puse un mensaje antes de comenzar con la unidad nueva. Dice besitos para la persona que está leyendo este mensajito y Dios los bendiga a mis niños. ¿Ya? Ahí salió mi parte cristiana. Entonces, vamos, ya ahí terminamos la unidad de funciones y vamos a empezar esa unidad que yo les dije que antes estaba en el primer año de primer semestre universitario, de la, digamos, la unidad que pusieron ahora en tercero medio este año, que es bastante fácil, pero tienen que poner atención porque hemos visto algo de esto antes, sin decirle su nombre. Entonces, la nueva unidad se llama reconociendo un patrón infinito. Por ejemplo, aquí hay un patrón, miren, aquí hay 6, aquí hay 12, aquí hay 18, hay un patrón. Y la noción de límite. A eso tenemos que llegar. Entonces empezamos con un patrón. ¿Sí? Acá tenemos el primer contenido, el primero que tienen que aprender es qué es una sucesión. Si usted se fija, ahí se está haciendo una sucesión donde se van sumando los numeritos. Es un ejemplo que les quise poner. ¿Ya? Entonces, veamos qué es una
sucesión, veamos hasta dónde llegamos. Concepto de sucesión. Una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados, ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Entonces aquí tenemos una sucesión en forma general. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y el término n, enésimo término. ¿Sí? Como siempre le digo, le estoy presentando. Mira, él se llama sucesión. Ya les digo lo que es. Acá tenemos los términos. Se los estoy presentando. Tenemos un ejemplo, uno, para que vean los términos. Un ejemplo de sucesión es el conjunto de los números pares. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ya, esta es una sucesión que si ustedes ven, la distancia es de a 2. Se van sumando 2. Que eso es importante ver la distancia. Esta es una sucesión. Los impares también es otra. ¿Ya? Entonces, en la sucesión de los pares, el primer término es A1, así se pone, y es 2, ¿verdad? El primer término, ¿cierto? Se escribe así, A1, mi primer término, y en mi sucesión de los números pares es el 2. El sexto término se coloca así, ¿cierto? Sexto, y es el número 12. Ahora, el término general, si yo le digo, chiquillos, ¿cuál es el enésimo término? Bueno, el enésimo término es 2 por n. 2 por n. Si se fijan acá, 2 por 1, 2. 2 por 6, 12. 2 por n, 2n. Es como la fórmula general del número par. ¿Sí? El enésimo término, entonces, es 2 por n. ¿Qué significa? Supongamos que yo quiero el octavo término. A8. ¿Qué hago? 2 por 8, 16. Lo puedo sacar al tiro. No tengo que hacer toda la sucesión. Ya, sigamos. Dentro de las sucesiones hay varios tipos y vamos a ver primero la aritmética. ¿Sí? Una sucesión, sigo presentándoles, ¿cierto? La sucesión. Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. La de los números pares sumábamos siempre 2. Por eso es una sucesión aritmética. Ya. Se puede calcular, ¿ya?, cualquier término de la sucesión mediante una fórmula. Fórmula o término general, como lo vimos antes, que la fórmula de los pares era 2n, 2 por n. Por n, no, 2 por n. Ya. Esta fórmula se obtiene, la fórmula, a partir del primer término de la 1 y la diferencia. Por ejemplo, los pares, el primer término es 2 y la diferencia también es 2. Aquí está la fórmula. Aquí tenemos nuestra primera fórmula. Dice, el término que yo quiero, supongamos que quiero el quinto término, quinto, A5. ¿Cómo lo saco el A5? Con el primer término de la sucesión más la distancia, que en los números pares sería 2, más la distancia, que sería 2, n menos 1. Si yo quiero el número 5, acá pongo 5 menos 1 sería 4. Se la estoy explicando, pero vamos a hacer ejemplos. Ya. Aplicación. Mi primer problema, calcular la diferencia de las siguientes sucesiones. La diferencia, ¿cierto?, es, lo vamos a poner aquí, 2. ¿Por qué? Porque si usted al 13
¿cierto? Le resta el que lo precede, queda 11. Al 15 le resta, le queda 13. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la distancia. Veamos la distancia de acá. ¿Ya? Es 5. O sea, nuestro primer ejercicio de prueba sería eso, la distancia. Fácil. La distancia la saco restando. ¿Sí? Ahí, 5, 5, 5. Y acá, ¿cuál será la distancia? La distancia 6 menos 10. Por lo tanto, es menos 4. Cuidado con eso. Porque usted dice, de 10 a 6 es 4. Sí, es 4 a lo mejor. Pero la diferencia se saca restando. Y 6 menos 10 es menos 4. Entonces, significa que esta sucesión, ya va decreciendo. ¿Se fija? Estas van subiendo y esta va bajando. ¿Por qué? Porque su distancia es negativa. Entonces, esta parte es bastante fácil sacar la distancia. Veamos qué otro ejercicio podemos hacer con lo que ya les expliqué. ¿Cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética? Para que sea aritmética tenemos que tener una diferencia, ¿verdad? Aquí en esta sería 26 menos 16 sería 10. Y seguimos que siempre es 10. ¿Ya? Por lo tanto, esta es aritmética. ¿Qué pasa con esta? Si a 6 le restamos 16, me queda menos 10, pero aquí no. Entonces, aquí no tenemos una distancia común, una constante, como aquí que la distancia es 10. Para todos 10, 10, 10. Acá no. Entonces no es una sucesión aritmética, porque hay de otro tipo, que la vamos a ver más adelante. Y acá la distancia es menos 10, ¿verdad? Entonces, esta también es aritmética. Entonces podemos sacar la distancia y saber cuándo es aritmética y cuándo no es aritmética. Ya. Problema 3. ¿Cuál es el segundo término de la sucesión aritmética? ¿Qué significa aritmética? Que la diferencia es constante. Ya. ¿Cómo puedo sacar? Aquí tengo 2, ¿sí? Entonces, la distancia la saco restando 8. Por lo tanto, aquí la distancia entre estos dos también es 8. Entonces, mi segundo término es 13. Ya, eso es fácil de hacer, usted se da cuenta al tiro y esto lo hemos hecho antes, pero estamos formalizando. ¿Sí? Ya. Veamos nuestro problema 4. Veamos la hora, estamos bien. Dice, calcular los dos siguientes términos de las sucesiones aritméticas. ¿Por qué me dicen aritmética? Porque significa que hay una distancia donde el número es constante. Si nosotros vemos aquí, la distancia que hay es 10, ¿verdad? Van de 10 en 10. Por lo tanto, yo puedo sacar los que vienen sabiendo la distancia. ¿Sí? Ahí están. ¿Ya? Acá lo mismo, tenemos que ver D, ¿cuánto es D? D es 11, ¿se fijan? Si restamos siempre es 11. Por lo tanto, aquí tenemos que sumar 11 y 11. Sacamos la distancia acá. Ahora, cualquier día, profe, pero es 11. No, porque va disminuyendo. Por lo tanto, si usted al 76 le resta 87, le da menos 11. Por eso es importante que usted reste para que vea si da positivo o negativo. Es importante eso. Porque si no, usted diría, profe, pero se nota que es 10 arriba, que 11 abajo, y la última es 11. No, restemos para ver
si es positivo o negativo el término D. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Ven que se pueden hacer ejercicios sencillos con los que ya les he explicado? Así va a ir la prueba, digamos, le voy a hacer uno de cada uno. Problema 5. Me piden calcular el término 10, el décimo término de cada sucesión. Primero, ¿cómo lo puedo hacer? Dos formas. Puedo ver la distancia, ¿sí? Si usted ve la distancia, 14 menos es 6. Por lo tanto, va de 6 en 6. Entonces, los hago todos y veo que el décimo es 62. Es una forma. Ya el décimo. Veo la distancia, 10 menos 4 también es 6, y empiezo a sumar 6. Y llego al décimo término, 58. Acá veo que si usted resta 5 menos 8 me da menos 3. Por lo tanto, tengo que al menos 1 sumarle menos 3, a todo menos 3 y llego a menos 19. Esta va decreciendo. ¿Ya? ¿Qué pasa si en algún ejercicio me dicen, ¿cuál es el término 50? Por ponerle un ejemplo. Una posibilidad es hacer los 50 términos, me demoro. Y la otra posibilidad es aplicar la fórmula, que me permite sacar cualquier término, cualquiera. Ya, saquemos el 10, el término 10 de la primera. Fórmula A1, me voy a A1, 8, ¿cierto? Más D, ¿cuál era la distancia? 6. Entonces tenemos 8 más 6, aquí tenemos. ¿Por qué por 9? Porque si yo quiero el décimo término, acá me dice que tengo que restar 1. Por lo tanto, si quiero el término 10, le pongo 9. Si quiero el término 8, le pongo acá 7. ¿Sí? Entonces, multiplico y sumo y me da 62. Llego al término más rápido. Saquemos el de acá. Ya, el décimo término. Primero, A1. A1 es 4. ¿La distancia cuál es? Dijimos que también era 6. Entonces, 4 más 6 por 9. ¿Por qué por 9 de nuevo? Porque me piden el término 10. Y acá, junto con la D, tengo que poner n-1, 9. Y me da el 58. Veamos este que me dio negativo. El primer término es 8. La D ya es menos 3. Lo dijimos que era menos 3. Entonces tenemos primer término, 8, menos 3. ¿Por qué? Porque D menos 3 por 9. ¿Por qué 9? Porque es el término 10 menos 1, 9. Y llegamos al 19. Entonces, cuando yo le pida un término, puede hacerlo así, ¿cierto? Sacando la distancia y seguir la sucesión, que también se llama secuencia, pero estamos viendo sucesión, o aplicando fórmula. Ahora, como les digo, puedo pedirles el término 1000. ¿Se fija? Entonces sería primero 8 más 6 por, en vez de 1000, 999, porque uno menos. ¿Ya? Eso. Veamos mi problema 6. Dice, calcular el término 5, el quinto término de cada sucesión a partir de los datos proporcionados. Me dan el primer término la distancia. No necesito más que eso para sacar el término 5. Ya. Lo podemos hacer, ¿cierto? Siguiendo la secuencia. Primer término 3
y la distancia es 6. Entonces voy sumando 3 más 6, 9, más 6, 15, etcétera, y llego a mi quinto término. O, y aquí, ¿cierto? Aplicar fórmula. Acá empezamos en el 6 y la distancia es menos 3. Entonces 6 menos 3, menos 3. Y aquí con fórmula. Quinto término es A1, que me lo dan, 3, más distancia, que me la dan, 6, por 4. ¿Por qué 4? Porque es 1 menos que este. Recuerden, 4. Entonces, A1 más D por N menos 1, 4. Y me da 27. Acá, primer término, me lo están dando, 6. Menos 3, porque D es menos 3, por 4, porque es el término, menos 1. Y me da menos 6. Entonces lo pueden hacer siguiendo secuencia o fórmula. ¿Ya? Entonces dice, calcular el término general de las sucesiones. Veamos si tengo tiempo. Ya. La próxima clase, lo vamos a dejar hasta ahí, mis niños. La próxima clase haremos esto en general. Cuando se trata de general, es con fórmula, ya no es con estos numeritos, ¿sí? Es con fórmula, entonces no quiero explicarlo rápido, que no entiendan nada, así que lo dejamos para la próxima clase. Ya mis niños, dudas, me devuelvo. Importante que en la prueba va a entrar lo que es esto, ¿cierto? Con los mismos ejemplos que hemos hecho y la función compuesta. Yo creo que vamos a dejar ahí una prueba cortita para que les vaya bien, solamente con lo de hoy.